Santiago capítulo 1, versículo 21, dice: por lo cual, alejen de ustedes cualquier inmundicia y la maldad que abunda, y reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. Pero sean de los que ponen por obra la palabra, y no solo oidores. No se engañen a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo. Porque al verse a sí mismo y después irse, olvida cómo era. Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino que en verdad la pone por obra, y éste será dichoso en lo que haga. Y si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración del tal es vana. Porque delante de Dios Padre la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Muy bien. Estamos concluyendo. Prácticamente necesitamos tocar unos puntos dentro de lo que estamos hablando acerca de la adoración verdadera, pero estamos por finalizar. Hemos tratado de exponer de una forma consistente lo que enseña el principio regulador del culto cristiano, y de la misma forma someternos a eso que enseña la Escritura sobre el principio regulador del culto cristiano. Hemos visto la necesidad en el siglo XXI, siglo XX como iglesia, de retomar lo que la iglesia primitiva hacía con respecto a la adoración, y de entender por qué la necesidad de cantar salmos, el peso teológico que tiene para una iglesia el cantar salmos, el entendimiento de la fe como tal, que cada uno de nosotros ha abrazado, de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que murió por nuestros pecados, en el cual cada uno de nosotros esperamos su segunda venida y esperamos estar eternamente con Él, y tener y traer eso a nuestra vida diaria, el entenderlo como lo entendía la iglesia primitiva, como lo entendía aquella iglesia que iba al martirio, aquella iglesia que era quemada, que era puesta en los jardines, como lo hacía Nerón. Ponía a los cristianos en una antorcha, es decir, los ponía en una estaca en su jardín y los quemaba vivos, ¿sí? Y la iglesia primitiva iba a los circos romanos y eran quemados y eran devorados. Y bueno, ¿cuál era la fuerza o la fortaleza para que esa iglesia primitiva resistiera tan brutal martirio? Bueno, había una fe de por medio, había una fe genuina de por medio que les aguardaba y que estaba en su corazón, que era que un día verían a su Señor, un día estarían con su Señor por siempre, y absolutamente nada ni nadie los iba a separar, como el apóstol Pablo le dice a Romanos en el capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Era algo que pesaba para ellos, y eso vimos que está en los salmos, vimos que el peso genuino que tienen los salmos. Ahora, hemos hablado de eso y estamos hablando acerca de la adoración genuina, de la adoración verdadera. Y Santiago dice algo que nosotros tenemos que meditar y tenemos que reflexionar. Santiago dice, leímos el contexto, pero en el versículo 27 él dice que delante de Dios Padre
Es decir, enfrente a los ojos de Dios, ante los ojos del que creó todo lo que existe, ante los ojos del que nos hizo a nosotros mismos, ante los ojos de aquel que provee nuestras vidas desde la cosa más mínima. Él dice, delante de este Dios Padre hay una adoración pura, hay una adoración genuina, hay una adoración verdadera y santa, agios, consagrada, pura, sin mancha. Es tener cuidado de los huérfanos, dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Dar atención a los huérfanos y a las viudas está hablando en la acción genuina de nuestro andar, de dar, de ofrecer algo sin cambio alguno, es decir, dar a aquellas personas de las cuales no esperamos recibir algo. Estamos hablando o haciendo énfasis en el hecho de adorar a Dios con nuestras vidas. El Catecismo de Westminster inicia con una pregunta, la cual Thomas Watson retoma en su tratado de teología recomendable. Thomas Watson hace unos comentarios sobre el catecismo mayor de Westminster, y la pregunta que hace, o la pregunta con la cual inicia el catecismo es, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? ¿Cuál es el verdadero fin de que nosotros no solo estemos en esta tierra, sino hayamos sido creados? ¿Cuál es el verdadero fin? Alguna persona, si nosotros estuviésemos en una, o ustedes, yo no estaría, si ustedes estuviesen en una iglesia motivacional, o estuviesen en una iglesia de la prosperidad, quizás el motivador los inclinaría a buscar dentro de sus dones, dentro de sus virtudes, para ver cuál es el fin por el cual están en la tierra. Pero los reformados determinaron en una forma simple del estudio exegético de las Escrituras, que el fin principal del ser humano es adorar, glorificar, darle gloria a Dios y gozar de Él eternamente, gozar de Él para siempre. Ahora, hemos hablado del principio regulador del culto cristiano como una iglesia que se reúne el día del Señor y que el día del Señor glorifica a Dios, exalta, alaba a Dios. Y tenemos que hacerlo, o acudimos a la necesidad de estudiar de una forma profunda este tema importante. Vamos a ver más adelante en la historia de la música cristiana, cómo se ha desarrollado durante 2000 años la música cristiana, y vamos a ver que hay un patrón. Una de las fuentes importantes en la cual la iglesia siempre se desvía doctrinal y práctica es gracias a la música, gracias al desvío musical. Entonces, la iglesia reformada tuvo un punto importante con el cual permanecer fiel a la Escritura, y era la forma en que adoraban. Hoy en el siglo XXI, y ya hablamos acerca del neocalvinismo, y el grupo que lo comanda, hablando de Coalición por el Evangelio, donde hacen estándares doctrinales cortos, y ellos se dicen a sí mismos reformados porque creen en las doctrinas de la gracia, lo que conocemos como el TULIP, los cánones de Dors. Ahora, es cierto, bastantes iglesias han adoptado la soteriología reformada, ¿no? O como comúnmente se conoce, los puntos calvinistas, pero en sí no son calvinistas. Es decir, no los inventó Calvino. Ahora,
Una de las cosas o uno de los factores donde la época reformada tuvo que hacer un punto de partida era la forma en la cual adoraba la iglesia en el día del Señor. Es decir, dejaron todo aquel circo de la iglesia católica y los reformadores dijeron, no, tenemos que someternos a las escrituras. De hecho, si ustedes ven y vamos a estudiar en la historia, solamente una ocasión, solamente en una etapa tan crítica de la historia de la iglesia, se metrificaron los salmos, y fue en la época de la iglesia reformada. Un trabajo que hizo Melanchthon y un trabajo que hizo Juan Calvino, lo que conocemos como el Salterio de Ginebra, ¿sí? En el siglo XVI-XVII. Ellos tenían la necesidad de formar su adoración de una forma genuina, de una forma directa, pero por medio de las Escrituras. Es decir, a la iglesia reformada, a la iglesia bíblica, a la iglesia sana, sí le importa cómo adorar a Dios. Es decir, por eso aquellas personas que se autonombran reformados porque creen única y exclusivamente en las doctrinas de la gracia, esas personas que abrazan la soteriología reformada y tienen en sus iglesias cultos paganos, es decir, van a ver bandas de rock, incluso van a ver danzantes, ¿sí? Y ellos dicen, es que esto no importa, ellos dicen, tenemos que adecuarnos a la cultura. ¿Desde cuándo la Biblia se tiene que adecuar a la cultura para ser impactante o relevante? No, de ninguna forma. Ahora, hemos tratado ese punto desde lo que la Escritura enseña al respecto. Ni siquiera llevamos 3, 4 plenarias, pero ni siquiera les he enseñado un recorrido histórico para que alguien pudiese decir, no, están agarrando tradiciones o estamos enseñando y adoptando tradiciones en algún punto de la historia a nuestra iglesia. No es así. Lo hemos estudiado con las Escrituras. Entonces, un punto necesario dentro de la verdadera adoración, vimos que es la forma en la cual le cantamos al Señor, en la forma en cual adoramos al Señor, en la cual entonamos nosotros al Señor, el principio regulador del culto cristiano. Pero otro énfasis que hizo la iglesia para adorar a Dios es nuestra forma de vivir. Por eso conocemos a la iglesia puritana. Por eso hablamos de la iglesia puritana. Es decir, para esa iglesia que quería abrazar las doctrinas bíblicas, para esa iglesia que tenía hambre de la Escritura, para esa iglesia que pregonaba correctamente la Escritura, también le era importante la forma en que vivía. Podemos ser adoradores del domingo, podemos venir un día del Señor y entonar salmos de la forma correcta, podemos entonar himnos bíblicos, podemos tener una predicación expositiva o temática exegéticamente correcta, podemos conocer las doctrinas más importantes que la Escritura nos permite conocer. Pero si nuestra forma de vivir no agrada a Dios, nuestra adoración, según lo que dice la Escritura, nuestra adoración es vana. Es por ello que quise abrir este espacio, quizás lo tratamos en un momento, pero quise abrir este espacio para tratar este punto de una forma muy sencilla y tocar fibras sensibles
de nuestra naturaleza, exhortar nuestro corazón, exhortar nuestra mente, abrir una brecha a nuestro intelecto acerca de las ondas más profundas que nos permiten la Escritura conocer acerca de cómo el hombre es aceptado por Dios y qué demanda Dios de la adoración de aquel hombre, no solamente en el día del Señor, sino en nuestro diario andar, como peregrinos que nos encontraremos un día con nuestro Señor, no hay duda de eso. Un día nos encontraremos con nuestro Señor, y la misma Escritura afirma, según el libro de Eclesiastés, en los últimos versos, que el todo del hombre, el todo del ser humano, absolutamente el todo, es guardar sus mandamientos. Es decir, que la plenitud misma de cada uno de nosotros, véanse como seres creados de Dios, la plenitud de cada uno de ustedes será potencializada, si lo quieren ver de esta forma, gozando en plena obediencia de lo que nuestro Señor ha establecido. Ahora, para iniciar esto, quiero hacer una breve explicación de lo que Santiago nos está brindando en el capítulo 1, verso 21. Él está diciendo, o está hablando de un culto. En la Reina Valera ustedes van a encontrar esta palabra como religión. Quizás esto puede causar alguna controversia, y digo esto porque en el siglo XXI encontramos que una persona le nombra religión a diferentes denominaciones doctrinales. Ustedes van a hablar con un inconverso y le van a decir, les va a preguntar, lo primero que les preguntan, ¿de qué religión eres? Es decir, la palabra religión no está del todo bien aplicada. Cuando ustedes predican el Evangelio, y espero que lo hagan constantemente, cuando ustedes llevan las buenas nuevas de salvación al perdido, lo primero que alguien te va a preguntar, que no tenga algún conocimiento al respecto, te va a decir, ¿de qué religión eres? Es que todos dicen que su religión es la verdadera. Bueno, la verdadera religión, según Santiago, ¿sí?, delante de Dios, la verdadera y la pura, solamente es una. Pero el punto es que es la palabra religión. La palabra religión en el original griego koiné, que fue el idioma en el que Santiago redactó y en el cual los manuscritos más antiguos, como el manuscrito, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, redactan, es la palabra reskeia, que quiere decir culto o adoración voluntaria. También se le traduce como observación ceremonial, es decir, culto religioso, y esta palabra la ocupa Colosenses en el capítulo 2, 18, ¿sí? Hechos también la ocupa en el capítulo 26, verso 5, cuando se refieren al culto que los ángeles da, ocupa esa palabra, a pesar de que no se traduce como religión, es decir, como si los ángeles tuviesen alguna religión, pero se usa la palabra en el sentido del culto que los ángeles le dan, le brindan, le otorgan a Dios.
Por eso podemos ver de una forma sencilla la palabra como una adoración voluntaria, la palabra religión. Haciendo esta breve aclaración, quiero hacer una breve explicación también de este texto. Dice, por lo cual, versículo 21 de Santiago en el capítulo 1, por lo cual, voy a leer Reina Valera, alejen de ustedes cualquier inmundicia y maldad de abundancia. Empieza Santiago a explicar lo que va a concluir, es decir, empieza a argumentar, empieza a brindar puntos de apoyo en beneficio a nuestras vidas para aterrizar con la verdadera adoración. Él dice que alejen de ustedes cualquier inmundicia y maldad que abunda. Yo les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, verso 19. Cuando nosotros se nos es predicado el Evangelio, cuando nosotros se nos habla, se nos expone, se nos predica, se nos exhorta con el Evangelio de la gracia, donde se nos habla, Jesucristo vino a esta tierra, Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados, Jesucristo fue a esa cruz y cargó nuestras culpas, y como nuestro mismo Señor Jesucristo, como el mismo apóstol Pedro y Pablo exhortan al arrepentimiento, es decir, arrepentíos, la palabra que se usa en el griego koiné es metanoia, un cambio de dirección. Arrepentíos, cámbiate, vuélvete de la maldad de los ídolos, de la idolatría, de la maldad de tu naturaleza al Dios vivo. Cuando se exhorta a ese arrepentimiento en base a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, según Efesios, en el capítulo 1, verso 13, dice, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Es decir, nosotros somos sellados con ese Espíritu redentor, con el Espíritu Santo, con el espíritu de la promesa, y eso nos capacita para andar conforme a lo que Dios demanda. De hecho, cuando hablamos de Ezequiel capítulo 36, vimos que hace énfasis Ezequiel, dice, y yo haré que andes en mis estatutos, y yo, es decir, Dios mismo por medio del Espíritu Santo, hace que cada uno de nosotros pueda obedecer a Dios. Entonces, entendiendo esto, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 6, verso 19. Él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Así como tú te presentaste en aquel tiempo que no tenías a Dios, en aquel tiempo que no había sido sellado por el Espíritu Santo, presentaste toda tu naturaleza y todos tus deseos eran para servir aquella inmundicia con la cual el hombre se satisfacía. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos es que presentemos absolutamente todos nuestros miembros, todos nuestros deseos, todo nuestro ser para servir a la justicia de Dios, para buscar la santidad de Dios. Amén. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, verso 19.
De hecho, el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 7, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pedro también enfatiza sobre eso, sed santos, porque así como el que los llamó, que es santo. Dentro de toda la doxología del apóstol Pablo y en sus prólogos, hace un llamado a la iglesia a santidad. A buscar ese estado en el cual el ser humano refleja aquella marca de gracia. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Es decir, la herejía también es una muestra, una manifestación de las obras de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué estamos citando este texto? Porque el porque Santiago está diciendo en el versículo 21 que nosotros, ¿sí?, nos tenemos que alejar de cualquier inmundicia y de la maldad. Es decir, hay un énfasis al apartarnos de ellos. Segundo punto es, pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solamente oidores. Repito, tenemos que ser de los que ponen ¿qué? Por obra la palabra y no ser únicamente oidores. Y Santiago lo aclara en el capítulo 2, en el verso 26, ya que están ahí, dice, porque así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras. ¿Es qué? Es una fe muerta, está muerta, ¿no? Después Santiago dice que no se engañen a sí mismos. Ustedes no se deben engañar a sí mismos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo sido santificadas sus almas por la obediencia a la verdad, sean llenos de un amor sin hipocresía, para que se amen unos a otros de corazón puro e íntegro. Muy bien. Santiago invita, exhorta a apartarnos de la inmundicia, a apartarnos de todo lo que no glorifica a Dios, exhorta al creyente de hacer personas que ponen por obra la palabra, invita, repito, exhorta a alejarnos de lo que no glorifica a Dios. Estamos hablando de la adoración verdadera, estamos hablando de que nuestro caminar diario también adora a Dios. Invita a alejarnos de las cosas que no glorifican a Dios. Invita a no solamente ser oidores de la palabra, ¿sí?, no solamente ser personas que están atentos, ¿sí?, a personas que conocen, sino ser hacedores de la palabra, ¿sí? Invita a no engañarnos a nosotros mismos, a ser sinceros con nosotros mismos. De hecho usa la analogía, el ejemplo del hombre que se ve en un espejo. Recordemos que en aquel tiempo los espejos no eran como los que tenemos actualmente. En aquel tiempo los espejos eran hechos con metales, ya sean bronce, plata, los que tenían dinero, oro. Se hacían láminas y las bruñían para que las personas pudiesen reflejarse. Y bueno, la imagen no era tan fiel como la tenemos hoy en día en los espejos, ¿no? Era, quizás sí te reflejabas, pero era un poco distorsionada. Y es por ello que usa esa analogía. Pero hace el énfasis, no te engañes, sé sincero contigo mismo. Aléjate de aquella inmundicia, aléjate de aquello que no glorifica a Dios.
Aléjate de aquello que no exalta, que no alaba, que no adora a Dios. ¿Sí? Examina tu vida, no te engañes a ti mismo. Pon por obra la palabra de Dios, no únicamente la escuches. Y también dice que si alguno cree, va relacionado, que si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón le engaña, la adoración de tales es mal. Santiago pudo haber usado muchísimas formas para expresar o señalar alguno otro defecto o hacer hincapié en alguna otra área de la vida del creyente. Pero Santiago habla de la lengua, y Santiago en el capítulo 3, quiero que me acompañen en el versículo 4, dice: también las grandes naves, aunque son impulsadas por vientos impetuosos, son guiadas mediante un timón muy pequeño por donde quiere el piloto. De igual forma, también la lengua, siendo un pequeño miembro, se jacta de sí misma. Así también un poco de fuego incendia grandes bosques. Así pues, la lengua es un fuego, y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama nuestra descendencia, la cual avanza como ruedas, y al igual que el fuego quema. Porque todo género de bestia, de aves y de reptiles, marinos y terrestres, están sometidos a la naturaleza del género humano, pero ningún hombre es capaz de dominar la lengua. Este es un mal que cuando no se refrena está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos. Escuchen lo que está diciendo Santiago, estoy leyendo todo el texto. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y también con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De una misma boca no proceden maldiciones y bendiciones. Esto no debe de ser así, hermanos míos. ¿O puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceituras o la vid higos? Del mismo modo, tampoco de una fuente de agua salada puede brotar agua dulce. ¿Quién de ustedes es sabio e instruido? Demuestre por su forma virtuosa de vivir sus obras en humilde sabiduría. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezca contra la verdad ni engañen. Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Porque donde hay envidia o rivalidad, también ahí hay confusión y toda cosa maligna. Pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía, y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Ahora bien, Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 19, te habla, te exhorta, te anima a una adoración genuina con tu forma de vivir. En el capítulo 3 hace la aclaración o enfatiza en un punto, el cual exhorta anteriormente en el capítulo 1. Nuestra lengua tiene que ser un producto de bendición, y nuestra lengua no puede ser o no puede traer maldición y bendición, es lo que te está diciendo Santiago.
Pero Santiago la acopla con nuestra forma diaria de vivir, es decir, Santiago no aísla este punto de nuestro diario caminar a la alabanza a Dios. Hermanos, yo conozco muchas iglesias, conozco muchos matrimonios, conozco muchas familias que se han destruido a causa de un chisme, a causa de una palabra, a causa de una disensión. Es por ello que si ustedes van a Proverbios en el capítulo 6, donde dice 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma. 3 de ellas son referente a la lengua. 3 de ellas son referente a la lengua. Un motivo por el cual Santiago lo implanta o lo pone dentro de la adoración genuina a Dios. Y bueno, para que Santiago concluya en el versículo 27, diciendo, porque delante de Dios Padre, es donde quiero empezar la predicación. Versículo 27 dice, porque delante de Dios Padre la adoración pura y santa es esta, tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Ahora bien, cuando iniciamos hablamos acerca de lo que Thomas Watson retoma. De hecho, ustedes lo pueden leer, es concreto. Si no mal recuerdo, abarca unas 20 páginas sobre la pregunta con la cual inicia el Catecismo de Westminster y con la cual Santiago nos ilumina de una forma bastante grande, hablando acerca de la adoración. Él dice que la adoración pura, esto es para meditar, para las personas que buscan verdaderamente agradar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tener una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia en la cual podamos como hermanos crecer juntos, muchas veces podemos autoengañarnos y caer únicamente en la existencia del día del Señor para venir a reunirnos, que es muy bueno que ustedes se congreguen y no falten el día del Señor, y que vengan con gozo y con todas las intenciones de alabarle y de aprender de su palabra. Pero muchas veces caemos en ese acto, con ese culto religioso. Muchas veces caemos o nos encasillamos en eso, ¿no? Cuando la vida de los puritanos iba mucho más allá, cuando se entendía que la iglesia primitiva tenía que vivir una vida que le glorifique a Dios. Por algo Santiago lo está exponiendo de esa forma. Y recordemos que del Nuevo Testamento, hablando paleográficamente, hablando exegéticamente, es decir, una exégesis del Nuevo Testamento, podemos ver que quizás Santiago fue la primer carta que circuló en la iglesia primitiva. Y si nosotros estudiamos de una forma contundente el libro de Santiago, la carta de Santiago, nosotros vemos que él quiere relacionar la fe genuina con nuestra forma de vivir. Recordemos que cuando Martín Lutero, ese monje agustino que fue usado por Dios para aquel momento crítico de la época reformada, que impulsó y promovió la fe, la salvación por fe, cuando Dios le ilumina en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde él entiende la salvación por gracia. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en él, ¿no? Y cita a Habacuc,
porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Martín Lutero al principio no quería incluir la epístola a Santiago. Él la quería descartar como una epístola no inspirada, porque si no nos ajustamos a la regla hermenéutica y exegética real que te brinda las Escrituras, alguien podría pensar que Santiago te habla de una salvación por obras. Pero Santiago no te está hablando de la justicia imputada de Dios. Santiago no está haciendo lo que el apóstol Pablo hace en Romanos, en la carta que escribe a Romanos. Si nosotros leemos el capítulo 3 de Romanos, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se encarga, quiere enseñar y quiere persuadir y quiere aclarar doctrinalmente acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, cómo somos justificados gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Ahora Santiago no te habla de esa justicia imputada, sino hace una exhortación a nuestra forma de vivir, a que el cristiano asimile verdaderamente cuáles son los pasos errados que estamos dando, ¿sí? Que nos aleja de esa plenitud en Dios, en la obediencia diaria a Dios. Ahora él en el versículo 3, y yo quiero que usted, en el versículo 21 del capítulo 1, ¿sí? Donde aclara acerca de la adoración, de la verdadera adoración, yo quiero que ustedes imaginen cómo vivía la iglesia primitiva, de tal forma que el apóstol Pablo exhorta a Romanos, a aquel hombre que se está metiendo con la mujer de su padre. A Corintios. Cómo el apóstol Pablo exhorta en su carta a Corintios a aquel hombre que se estaba metiendo con la mujer de su padre. Cómo la iglesia primitiva en el día del Señor y en la cena del Señor no eran reverentes, de tal forma que cada quien traía de comer y se apartaba y bebían vino, y no era tanto celebrar la cena del Señor, sino lo hacían para emborracharse, como lo hacía el mundo. Quiero que esté en su mente esas cosas perturbadoras en la cual la iglesia se porta desobediente, negligente, egocéntrica, donde la unidad de la iglesia se va despedazando, donde quizás los otros 6 días donde no se reunían como iglesia eran totalmente en desacorde con lo que la Escritura enseña, de tal forma que llegaban el día del Señor y era claro que su comportamiento era inadecuado. Ahora yo quiero que ustedes vean este texto, versículo 21, de esa forma, entendiendo que hay una exhortación para la iglesia en su diario vivir. Porque hay una adoración genuina a Dios, y es con nuestra forma de vivir, es lo que está diciendo Santiago. Y no sean oidores, no únicamente vengan a escuchar, no únicamente vengan a incrementar su conocimiento de las Escrituras, sino hay que vivir todos los días la palabra del Señor. Para aquel momento, cuando yo entiendo de esa forma el texto, para aquel momento en la iglesia primitiva debía de ser una exhortación bastante fuerte. Si lo es en el siglo XXI.
¿Por qué? Porque ya te estás metiendo, te estás metiendo con la vida de la iglesia, con la forma en la cual se conduce el ser humano. Un ser humano que por naturaleza es rebelde, soberbio. Podremos tener la mejor teología. Como iglesia podemos crecer en conocimiento y ciencia, como el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Como iglesia podemos ser una iglesia evangelística, bíblica, es decir, salimos a las calles y predicamos el evangelio a las personas, el evangelio de la gracia. Podemos hacer eso. Nuestra adoración puede ser lo más correcta, lo más bíblica, y podemos exaltar la gloria de Dios con los salmos, con el salterio del Antiguo Testamento. E incluso podemos cantar himnos saturados de doctrina que exalten a Dios. Y nuestra predicación puede ser exegética y cristocéntrica. Quizás pasaremos 3 años predicando en el Antiguo Testamento a Cristo en cada pasaje. Y eso va a ser maravilloso. Pero hay una verdadera adoración, una adoración genuina y constante, que a cada uno de ustedes, y me incluyo, no se nos debe de olvidar, que es con nuestra forma de vivir. Como pastor de una iglesia reformada, como pastor de una iglesia bíblica, por la gracia del Señor, trataré en su misericordia de que mientras yo esté al frente de esta iglesia, siempre nos mantengamos en los márgenes que la misma Escritura nos demanda. Pero de la misma forma, cada uno de ustedes lo tiene que hacer con su diario andar. Porque esa es la adoración genuina a Dios. Porque esa es la adoración verdadera. Muy bien, ya quitamos esas tradiciones de danzantes de la iglesia apóstata pentecostal. No tenemos una banda de rock mundana, gracias al Señor. Ni siquiera cantamos cánticos arminianos para ensoberbecernos más de lo que el ser humano ya está. Desechamos todo eso y exaltamos la gracia de nuestro buen Dios. Ponemos sobre la mesa la vileza de cada uno de nosotros y la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas, exaltando la gloria de nuestro Dios, fieles a lo que la Escritura enseña. Ya quitamos eso. El tiempo que llevo como pastor, nunca he dado una predicación motivacional. Siempre los he aburrido con las Escrituras. Recuerdo que una ocasión, una familia, era grande. Vinieron por una persona que también dejó de venir. Y bueno, faltó la familia y yo pregunté, no me contestaban el teléfono, imaginé. No se veían las marcas de gracia en estas personas. Y yo le pregunté a aquella persona que los trajo que si tenía conocimiento acerca de ellos o qué había pasado. Y ellos dijeron esto, que dejaron de venir a esta iglesia porque únicamente enseñaba las Escrituras. En ese grado está la iglesia o la supuesta iglesia del siglo XXI.
Ellos dejaron de venir a una iglesia porque únicamente enseñaban las Escrituras. Y si yo dijese ahorita, ¿qué querían? ¿Payasos? La respuesta sería sí. Bueno, podremos tener una iglesia bíblica, podemos tener una iglesia sana, podemos estar saturados de teología. Si Dios nos presta vida, fuerza, salud, vamos a volver a las clases. Y con las clases avanzamos mucho y podemos exponer de una forma más consistente el día del Señor. Yo estaba hablando en la semana, tuvimos el tiempo de platicar, y yo decía que hay un gran problema con respecto al entendimiento bíblico y a la forma de adorar de la iglesia del siglo XXI. Y dijimos, o se hizo el comentario, no es algo nuevo. Y yo dije, a mí me gustaría que Dios me diera fuerzas para seguir adelante y poder afectar a la iglesia dentro de 10 o 20 años. Es decir, el trabajo que estamos haciendo con el Salterio, poderlo dejar de legado y afectar a la iglesia dentro de 20 años. Es decir, que tengan un punto de partida de dónde acoger ahora en el siglo XXI. Sí, trabajar bíblicamente. Y qué bueno con esos anhelos. Y qué bueno que la iglesia esté buscando día a día hacer las cosas bien dentro de la iglesia y buscar suplir en todas las áreas de nuestra vida, hablando eclesiásticamente conforme a la liturgia, a lo que estamos haciendo. Pero hay una forma que a mí me importa, y es la vida diaria de cada uno de ustedes. Yo no soy un asalariado. Yo no estoy en esto por dinero. Los que tienen padre, los que tienen hijos, las personas que Dios les ha dado la bendición y la oportunidad de ser padres y madres, si algo quieren es que sus hijos salgan adelante, es que sus hijos se conduzcan con rectitud, es que sus hijos aborden los caminos del Señor, que Dios tenga misericordia y los llame a sus sendas y anden sobre ellas. Bueno, aquí, en este punto en que se encuentra nuestras vidas, no solo la iglesia, no solo la predicación del principio regulador del culto cristiano, no solamente nuestra exégesis del Nuevo Testamento, no solamente nuestras exposiciones temáticas, ¿sí? Nuestra vida como seres, como cristianos redimidos, como personas que Dios ha llamado a santidad. Ustedes tienen que entender que la forma correcta y genuina de adorar a Dios empieza con nuestra forma de vivir y termina con nuestra forma de vivir. No solamente el día del Señor. Todos los días. Y no estamos hablando de los pecados más perversos que la Escritura describe. Por ello, hice hincapié en lo que Santiago está hablando. Porque incluso Santiago aborda el tema de la lengua. No es como si dijese, a ver, levanten la mano los chismosos. Vamos, no.
Santiago aborda un punto importante, un punto que a lo mejor no le damos tanta importancia, que no le hacemos valer, que creemos superficial. Podemos decir, estamos en una iglesia bíblica, estamos cantando y adorando conforme a la palabra de Dios, estamos estudiando conforme a la palabra de Dios. A lo mejor abandoné una cosa que hacía. No, Santiago entra a lo más. Un detalle tan profundo que puede hacer que explote la iglesia más unida, o la familia más unida, el matrimonio que ustedes conozcan, que más se ame y que más haya demostrado su amor. La lengua lo puede destruir. Esto tiene la intención, tiene todo el deseo de que esto que estamos estudiando lo atesoremos en nuestro corazón. Es decir, no seamos oidores sino hacedores. Así como atesoramos cuando encontramos una doctrina nueva. Al decir nueva, no estoy diciendo novedosa, sino algo que no sabíamos de la Escritura y lo atesoramos. Recuerdo la primera vez o cuando conocí la teología del pacto, de maravillas de aquello que está en las Escrituras, y ves todo el plan redentor. ¿Quién no se entusiasmó cuando conoció las doctrinas de la gracia? Y decías, es que yo lo veía en la Escritura, pero no sabía cómo. Y es así. Te entusiasmas, lo ves. Pero realmente cuando hablamos de estas cosas, luego no llega a abundar en nuestro corazón. Sí somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, dice el apóstol Pablo a Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Sí, porque en la justicia, por la fe se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Entendemos que soy salvo por gracia, yo lo entiendo. Yo me miro a mí mismo y no puedo salvarme, decía Charles Spurgeon. Pero miro la cruz de Cristo, veo su gloria y sé que soy salvo. Yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo que no hay ser humano en esta tierra que me pueda condenar, porque conozco lo que dice la Escritura y he creído en aquel de quien habla las Escrituras. Y la misma Escritura dice que eso es suficiente para yo estar reconciliado con Dios por la eternidad, y eso para mí es vasto. Porque no hay nada que esté encima de Él. Pero también tengo que entender que esa gracia que ha sido imputada en mi vida me hace regocijarme en su bendita palabra. Pero no solamente me hace regocijarme en esa bendita palabra, en su bendita gracia, sino a pesar de que muchos inconversos no comprenden esto, aborrezco aquel pecado. Pero tengo la desdicha de decir que hay pecado remanente en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros va a batallar hasta el momento que nos encontremos con Él por la eternidad. Pero mientras eso sucede en nuestro diario andar, la Escritura nos demanda vivir una vida en santidad.
Sed santo porque así el que os llamó es santo. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Perfeccionar en santidad en el temor de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Agios, griego koine, consagrado a la santidad de Dios. He aquí que el profeta Isaías, ay de mí, que soy de labios inmundo y habito en un pueblo de labios inmundo. Sus ojos vieron al Rey. Estuvo en la presencia del Santísimo. Una exhortación consciente de nuestra forma diaria de vivir, desde el más pequeño pensamiento, porque Dios escudriña nuestros pensamientos. Nuestro diario vivir en aquellas intenciones del corazón perverso y maligno y engañoso del ser humano, el cual yo no sé. Yo puedo darme cuenta de algunas cosas, pero hay uno que conoce perfectamente nuestro corazón perverso. Ahí en esas situaciones, no alimentar nuestros deseos, nuestros ojos, nuestros malos deseos. Eso nos lleva, eso nos va a llevar, nos tiene que inclinar a entender que como personas redimidas, a quien tenemos que agradar es a Dios todos los días. Pero eso para el creyente, para el redimido, eso es un deleite. Eso es un gozo. Para el inconverso, piedra de tropiezo, una carga, reglas farisaicas. Para el redimido, el constante gozo de vivir cobijado bajo su bendita presencia, en obediencia, deleitándonos en eso, abrazando su gracia constantemente, buscando su bendita santidad día a día. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Repito, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, es decir, para que los que viven, para cada uno de nosotros, para cada uno de los redimidos, ya no vivan para sí, ya no vivo para satisfacerme. El apóstol Pablo dice, todo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
En otra parte dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos como redimidos para nuestro buen Dios, para nuestro Señor y Salvador. Ya no vivimos para satisfacernos. Tenemos una esperanza eterna. Estaremos un día con Él por la eternidad. Eso me da fuerzas y me satisface día a día. Como peregrino, sé que un día estaré con mi Señor. No habrá cosa en esta tierra que pueda cambiar eso. Pero sé que en mi diario caminar, con todos los problemas que afrontaré, todos los defectos y todas las inconstancias, quiero alabar a mi Señor en todas las áreas de mi vida. Y espero que también ustedes quieran glorificar a Dios. Porque la adoración pura, la adoración sincera, la verdadera religión, según la Escritura, ¿sí?, es vivir una vida misericordiosa y guardarse sin mancha del mundo.